Hola a todos, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hoy les traje este super proyecto navideño, es una guirnalda, pero cabe destacar que estas hermosas estrellas también las puedes crear para colgar en tu arbolito. Son súper fáciles de hacer, ya lo verán, lleva poco material, lo pueden tejer del color que quieran. Yo hice mi guirnalda cortita, pero la pueden hacer más larga creando más estrellitas. Antes de empezar con el tutorial de hoy, me gustaría invitarlos a suscribirse y de esa manera podrán disfrutar de los próximos tutoriales que vengan. También quería recordarles que ya tenemos varios videitos por aquí de Navidad para que se vayan preparando y decoren su arbolito, su casa con detalles a crochet. Y también, si eres emprendedora, este es un super proyecto para la venta. Estaré utilizando este hilo que se llama Sinfonía. Este hilo es de 2 milímetros de grosor. Es de algodón 100% mercerizado y lo estaré utilizando en estos colores. Los colores pues van a depender de su gusto, si quieren hacerlo de un solo color o de varios colores como la mía. Vamos a estar tejiendo con esta aguja de 3 milímetros. No puede faltarnos una tijera y una aguja lanera. Ok, vamos a empezar con un anillo mágico, así que vamos a rodear nuestro dedo índice, colocamos la aguja por aquí, sacamos y subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos lazada, introducimos dentro del anillo central, sacamos, tomamos lazada nuevamente, sacamos, tomamos lazada nuevamente, sacamos y lo vamos a repetir 4 veces. Ya yo lo he hecho 4 veces. Pasamos hilo por todos los puntos menos por el número 1 y ahora sí vamos a cerrar este punto. Hemos creado un punto puff. A continuación vamos a estar tejiendo 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a repetir lo mismo de aquí. Vamos a hacer un pequeño cambio y es que aquí hicimos 4. A continuación vamos a hacer 5. Ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos hilo por todos los puntos y luego cerramos. Luego de este segundo punto puff, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Esto lo vamos a hacer 5 veces. Ya llevo 2, así que nos faltan 3. Ya he tejido los 5 puntos puff. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tirar de este hilo de aquí para cerrar nuestro anillo central. Tejemos 2 cadenas y unimos a la parte superior del primer punto puff, tejiendo un punto deslizado. Empezaremos la segunda vuelta y para ello vamos a introducir la aguja en el espacio que está entre el primero y el segundo punto. Vamos a hacer un punto deslizado y a continuación vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos lazada, introducimos y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Vamos a sacar 4 veces. Me falta una. Ahora sí, entonces vamos a pasar por todos los anillitos y luego cerramos. Para esta segunda vuelta vamos a estar haciendo 2 puntos puff en cada espacio. Ya hicimos uno en este espacio, vamos a correrlo para acá. Hacemos 3 cadenas y repetimos lo mismo, o sea el punto puff, solamente que esta vez vamos a estar sacando 5 veces hilo. Ya por aquí los he sacado, pasamos hilo por todos los anillos y luego cerramos. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos lazada y nos vamos al siguiente espacio, en donde vamos a sacar 5 veces hilo. Recuerden siempre tomar lazada antes de sacar. Ahora sí, vamos a pasar hilo por todos los anillos y cerramos.
Tejemos 3 cadenas para separar y luego hacemos el siguiente punto puff. Y ya está listo el segundo espacio. Esto lo vamos a estar repitiendo en los espacios siguientes. Nos faltan 3. Finalizada la vuelta número 2, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y antes de eso debo decirles que estas 3 cadenitas las vamos a pasar por detrás del primer punto puff y luego vamos a introducir la aguja por aquí. Hacemos un punto deslizado y listo. Vamos a empezar la vuelta número 3 y para ello vamos a introducir la aguja en el siguiente espacio. Hacemos un punto deslizado y subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. A continuación vamos a estar tejiendo 2 puntos altos. Ya llevo 1 y 2. Ahora vamos a tomar doble lazada, vamos a introducir la aguja en ese mismo espacio, sacamos, pasamos hilo por los 2 primeros anillos, pasamos hilo por los 2 que siguen y cerramos. Hemos creado un punto alto doble. A continuación vamos a estar tejiendo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos doble lazada, introducimos ahí mismo en ese mismo espacio. Hacemos otro punto alto doble y continuamos con 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ya tenemos la primera puntita de nuestra estrella. Ahora vamos a introducir la aguja en esta separación de aquí y vamos a hacer un punto bajo. Ya está listo. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y luego vamos a hacer un punto alto doble. Tomamos doble lazada, introducimos, pasamos hilo por los 2 primeros anillos, pasamos hilo por los 2 que siguen y cerramos. Subimos 3 cadenas y repetimos, hacemos un punto alto doble y luego 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Cerramos con un punto bajo en el siguiente espacio y luego continuamos en el siguiente espacio así mismo como hicimos aquí. 3 puntos altos, un punto alto doble, 3 cadenas, punto alto doble y 3 puntos altos. Si ustedes quieren colgar esta estrella en su árbol, pueden aumentar la cantidad de cadenas de una de las puntas. Por ejemplo, en esta tercera punta yo hice, en vez de 3 cadenas, hice 15. Entonces vamos a pasar la aguja por la primera cadenita, hacemos un punto deslizado y continuamos como si estuviéramos haciendo las puntitas anteriores, o sea, un punto alto doble y luego 3 puntos altos. Cerramos con un punto bajo y listo. Miren, esto les queda para colgarlo en su arbolito. Ya por aquí tengo las 5 puntitas listas. He tejido el punto bajo en esta separación de aquí y ahora vamos a cerrar esta última vuelta introduciendo la aguja en la tercera cadena de subida. Hacemos un punto deslizado, giramos, pasamos el anillito para la parte de atrás, subimos una cadena, cortamos el hilo, tiramos del anillo y este hilo lo vamos a estar escondiendo a través de los puntos con una aguja lanera. Por aquí he creado estas estrellas de diferentes colores. Lo ideal sería crear muchas más, pero para hacerles una demostración de cómo hacer una guirnalda con ellas, he creado solamente 3. Ok, con otro color yo escogí negro. Ustedes pueden utilizar cualquier otro color de su preferencia. Vamos a estar creando un nudo deslizado y luego vamos a hacer 15 cadenas. Una vez las hayan tejido, vamos a introducir la aguja en la primera cadena y vamos a hacer
un punto deslizado. A continuación vamos a tejer un total de 20 cadenas. Ya por aquí he tejido las 20 cadenas. Buscamos una de nuestras estrellas y vamos a introducir la aguja justo por aquí. Hacemos un punto bajo y continuamos tejiendo 30 cadenas. Cuando ya tengan sus 30 cadenas, van a buscar la siguiente estrella y van a introducir la aguja dentro de una de las puntas. Voy a introducirla justo por aquí, sacamos y cerramos. Creamos un punto bajo. A continuación vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Después del punto bajo vamos a hacer 30 cadenas, unimos con la siguiente estrella y luego vamos a hacer 20 cadenas aquí y luego 15, o sea serían 35 cadenas para hacer este cierre que hicimos acá. Ya por aquí he tejido las 20 cadenas y en la número 20 coloqué un hilito. Pueden también colocar un marcador, lo que ustedes tengan a mano. Luego hice las 15 cadenas y ahora vamos a hacer un punto deslizado en ese punto número 20. Ya está listo. Ahora este anillito lo pasamos para la parte de atrás. Subimos una cadena, cortamos la hebra, tiramos del anillito y listo. Esta hebra luego la vamos a esconder con una aguja ladera a través de los puntos y así nos queda lista nuestra guirnalda. Recuerden que estas estrellas también las pueden hacer para colgar en su arbolito. Un tip que les quería dar es que si les da miedo que luego en el futuro salga la hebrita que escondimos, lo que pueden hacer es colocar un poquito de silicona líquida. Recuerden que esto lo pueden hacer mucho más largo y para ello deben crear más estrellas como estas. Espero que este proyecto les haya gustado y se animen a tejerlo. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Chao, chao.